Buenas noches. El Evangelio durante el primer siglo era algo práctico en la vida diaria y lo más importante, en esa práctica funcionaba. Eso es lo que vemos nosotros en la carta a los Efesios. La iglesia es la obra de arte de Dios. Es más hermosa que cualquier templo construido por manos humanas. Este edificio espiritual está siendo construido por piedras vivas y es habitado por el Espíritu Santo de Dios. Es como el cuerpo de Cristo en este mundo para vivir y caminar en esta tierra como Él habría caminado para luchar contra las artimañas del enemigo espiritual, el diablo. Algún día la iglesia será presentada a Cristo como una esposa. Éfeso era una gran ciudad y esa iglesia era la principal de estas 7 iglesias de la región. En aquel día, como el del día de hoy, había millones de personas viviendo en esta región. Era el corazón mismo del imperio romano. La cultura de Grecia ya no se encontraba en Grecia, se desarrollaba a lo largo de esta costa, la costa occidental. Y estamos hablando de la costa occidental de Turquía, donde Éfeso era la ciudad principal. Era un gran centro cultural y un gran centro religioso. El clima era agradable y era un hermoso lugar para visitar. Los emperadores romanos acudían a esta zona para pasar sus vacaciones. Y allí es donde el Evangelio tuvo su mejor acogida. Un gran número de personas se convirtieron a Cristo. Por ello creemos que el Evangelio fue más efectivo en esa zona que en cualquier otro lugar, que en otras épocas en la historia del mundo. Aquella iglesia fue la de más alto nivel espiritual. Resulta sorprendente que viviendo aquellas personas en una ciudad pagana, con un templo grandísimo a la diosa Diana, comprendieron también las verdades de esta carta de Efesios. Si no hubiera sido ese caso, Pablo no les habría escrito a los creyentes de Éfeso en los términos que él los hace. Además, en el libro de Apocalipsis encontramos que Éfeso fue la primera de las 7 iglesias de Asia mencionada en una serie de iglesias que nos ofrecen cierta descripción del desarrollo general de la historia de la iglesia. Allí vemos que Éfeso se destacó como la iglesia de mayor profundidad espiritual. Cuando caminamos por esta epístola, encontramos que la epístola de los Efesios es la más lógica. 6 capítulos. Los primeros 3 tratan sobre el llamado celestial de la iglesia y sus doctrinas. Y los últimos 3 capítulos tratan sobre la conducta terrenal de la iglesia, lo cual es muy práctico. Es que la iglesia tiene una cabeza, la cabeza de la iglesia es Cristo, y Él está en el cielo, nosotros estamos identificados con Él, pero los pies de la iglesia están aquí abajo, aquí en la tierra. Y Pablo no nos dejaría allí sentados en los lugares celestiales. Él dijo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea que Pablo está recordando a aquellos creyentes que era hermoso estar en la mente, en el cielo, enorgulleciéndose de la posición espiritual que tenían al ser unidos a Cristo. Pero era necesario descender a la tierra. Y lo más importante, comenzar a vivir, pero a vivir como cristianos. Tenemos que recordar que en los días de Pablo, los cristianos vivían en una sociedad pagana del mundo romano. Por eso la mitad de la primera epístola es doctrinal, es básica, pero la otra mitad es práctica, lo cual nos presenta una división muy lógica del libro. Tú y yo necesitamos ambas partes. No podemos vivir solo en los 3 primeros capítulos. Claro, son un hermoso mensaje, pero hay que descender al nivel de nuestra vida de cada día, a nuestro caminar diario. La iglesia es un cuerpo, la iglesia es un templo, la iglesia es un misterio. Pero también encontramos que en la práctica la iglesia es un hombre nuevo. Es decir, que la iglesia tiene que exponer algo nuevo en el mundo y entonces el cristiano vive en esta tierra como una nueva persona. Por eso es tan importante identificarnos con esta epístola. ¿Tú estás viviendo como una persona nueva o todavía siguen las aristas del hombre viejo? La iglesia será una esposa. Ahora, no nos hagamos la idea de que la iglesia es una esposa ahora.
Es como si Pablo le hubiera dicho, yo os he comprometido en casamiento hoy y algún día la iglesia será la esposa. Pero también la iglesia es un soldado. Es que hay un enemigo contra quien luchar. En este mundo está teniendo lugar una batalla espiritual. El clarín ha sonado y los cristianos deben mantenerse firmes en la causa de Dios. La lucha no es contra sangre y carne. Y eso tenemos que tenerlo claro. Por eso al estudiar este libro, que por una parte nos eleva para contemplar las riquezas espirituales de los creyentes en los lugares celestiales, y por la otra parte nos enseña cómo debemos vivir los cristianos en la tierra, a la vez que nos inspira y nos da la energía espiritual para hacer frente a los problemas personales, a las complejas situaciones de la convivencia con otros y a las luchas de la vida en una sociedad que se aleja progresivamente de Dios. Y qué hermoso, porque cuando tú te vas adentrando, pues Éfeso no es una ciudad diferente a como hoy en día vemos en el mundo. Tú y yo estamos en medio de paganos. Ahora lo estoy diciendo con respeto. ¿Por qué razón? Porque hoy en día hay tantas filosofías y la gente está creyendo en tantas cosas. Misticismo, dicen algunos. Creencias, dicen otros. ¿Usted como pastor tiene tantas creencias? No. Yo como, yo como cristiano tengo vivencias. Las vivencias de caminar con el Señor. Por eso Pablo enfatiza en cómo vivir como cristianos. Cómo realmente vivir la fe en Cristo. Y eso es diferente a lo que la gente nos quiere plantear hoy en día. Pablo no luchó contra cosas diferentes a lo que hoy en día nosotros estamos luchando. ¿Cuál fue la diferencia? La actitud de la lucha. Hoy en día tratamos de no llevarle la contraria a nadie. Hay gente que sigue la corriente independientemente de lo que sea. Alguien me decía en estos días que cómo me iba a mí con tantas cosas con respecto a la palabra. Y yo lo único que puedo responder es, donde la palabra habla, yo hablo. Y donde la palabra calla, yo callo. ¿Por qué? Porque el Señor no me mandó a contender. Si somos hijos de Dios, hermanos de Cristo, pues debemos estar en Cristo, porque Cristo es nuestra paz. Y eso tenemos que tenerlo claro. Y es por eso que debemos mirar que en ningún otro libro de la Biblia se enfatiza tanto esa conexión entre la sana doctrina y la práctica correcta en la vida cristiana. Y es ahí donde tenemos que aprender a caminar nosotros. Hay demasiada gente que ignora la teología y en vez de conocerla solo quiere discutir sobre cosas que sean prácticas. En Efesios Pablo argumenta que la teología es práctica, a fin de vivir en la práctica la voluntad de Dios para nuestras vidas. Debemos entender primeramente quiénes somos doctrinalmente en Cristo. Por eso Pablo se propone instar a los cristianos a mantenerse firmes en la fe en Cristo. Es en esa fe de Cristo Jesús en que tú y yo debemos caminar a pesar de las circunstancias. No nos hemos dado cuenta, pero una de las mayores pruebas que tenemos todos los días es en la fe. En estar firmes en el Señor. A veces no estamos de acuerdo de la voluntad de Dios, porque el Señor no hizo lo que nosotros queríamos. Y no nos damos cuenta que es la voluntad de Dios, no la nuestra. Y muchas veces nosotros nos ponemos a orarle al Señor, Señor, haga su voluntad, y el día que la hace salimos peleando con Dios. Por eso Pablo nos habla de esa parte hermosa, de mantenernos firmes en la fe, en Cristo Jesús, a pesar de las circunstancias. Miren, cuando nosotros caminamos encontramos que los habitantes de Éfeso andaban en medio de religiones paganas, populaban del mismo modo que hoy los creyentes deben estar atentos a las sutiles filosofías
que pueden alejarlos de la palabra de Dios. En alguna oportunidad alguien vino y me dijo, pastor, yo traté de leer los libros de la Biblia, esos 66 libros. Ahorita me estoy leyendo la Biblia africana y son 721. Yo decía, Señor, pero no puedo leer 66 y ahora sí va a entender 721. Y es eso lo que a veces tenemos. A veces queremos buscar libros que nos expliquen sobre los libros, sobre esas interpretaciones que a veces se tienen de la Biblia. Qué hermoso que tú puedas orarle al Señor y empezar a caminar y pararte en la Biblia, porque es que la Biblia es para ti. Hermoso lo que predican y escriben muchos autores. Pero eso es lo que la Biblia ha significado para ellos. Ahora debemos mirar ese significado para nosotros. Por eso debemos estar atentos. Porque nuestra lucha es contra principados y potestades. Pero nunca olvides que estos principados y potestades ya fueron derrotados por la obra de Cristo en la cruz. Es que gracias a su obra de redención y reconciliación han caído las barreras y las enemistades. Hoy en día no estamos llamados a tener enemigos. Hay gente que resulta enemiga por sí o por no. Lo que hay que entender hoy en día es que la iglesia es una comunidad de personas reconciliadas. Tanto los gentiles como los judíos, de ambos pueblos Dios formó uno solo, la iglesia. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia del Señor. Y habrá muchas cosas donde no estamos de acuerdo, pero en las cosas del Señor todos tenemos el mismo sentir. Por eso estar en Cristo ofrece la posibilidad viva de realizar la comunión entre personas. Y puede ser entre personas muy diversas, culturas muy diversas. Pero eso lo tenemos gracias a Cristo. ¿Y saben por qué? Porque se trata de una vida compartida en todos los niveles de convivencia humana, en la parte social, en la parte económica, en la parte espiritual. Y a veces no entendemos esa parte. Es que la parte espiritual es tan fundamental, claro, pero la social también, la económica también. A veces tenemos problemas sociales que no deberían ser. A veces nos peleamos porque yo soy más cristiano que usted. Imagínense por lo que estamos peleando. Cristo es uno solo. Y si yo hago parte del cuerpo de Cristo, pues entonces mi hermano está a la misma altura mía, a la misma importancia mía. Pablo lo dice, es más importante un pie que una mano, un ojo que un oído. Y es ahí donde tenemos que mirar esa convivencia humana. Y cuánto más la parte económica. Cuando Cristo les puso un ejemplo a los discípulos de la mujer que estaba dando de lo que tenía, que era más valerosa del que estaba dando de lo que le sobraba. Entonces, ¿cuál es más valeroso? A veces nosotros con todo amor dedicamos el tiempo al Señor y sacamos tiempo para todo y tenemos que responder por todo. Eso es lo que debemos aprender en la práctica. Hay gente que clasifica y es respetable y tiene sus prioridades, pero mi prioridad debe ser el Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo lo he necesitado, yo he sido la prioridad de Él. Eso es una comunión, es una correlación. Yo no le doy a Dios para que me dé. No. Yo le sirvo a Dios. ¿Y saben por qué? Porque Él siempre se ha preocupado de mis cosas. Y es algo que tenemos que aprender porque es que la vida cristiana es práctica. Y Efesios nos enseña esa parte importante de nuestra vida. Es muy importante que tú te sepas un versículo de la Biblia. Y hay gente que se aprende un capítulo de la Biblia y es importantísimo saberlo. Pero si no lo vive, ¿qué tan importante es? Mucha gente va al médico, le dan la fórmula
Y a los 8 días, 15 días vuelve donde el médico y dice, doctor, definitivamente eso que me dio no me sirvió para nada. Yo sigo igual. Ve, tan raro, le di el mejor medicamento. ¿Cada cuánto te lo estás tomando? No, doctor, yo no lo he comprado. Y a veces eso es lo que hacemos con el Señor. No hemos orado, no le hemos dedicado el tiempo, no hemos tenido comunión con Él, pero queremos que haga nuestra voluntad. Miren, cuando Pablo habla de la vida práctica, a todos nos gusta estar sentados en los lugares celestiales. Pero Pablo dice, no se queden ahí sentados. Vivan a Cristo. Caminen en Cristo. Tomen la palabra para sí. Y esa es la parte que a muchos no les gusta, la parte práctica. Porque si el trabajo fuera leer un versículo, un capítulo, todo el mundo estaría sobrado. De 1 a 10, 15. Pero cuando empieza a hacer la práctica, y entonces miramos que el capítulo habla de bendición, y entonces uno dice, no, pero es que yo no he sido bendecido, es que no sé qué pasa. El Señor como no me quiere. No, no. Lo que pasa es que tú no has evaluado el compromiso con el Señor. Por eso Pablo cuando habla de nuestra comunión, de nuestro caminar, de nuestro luchar, que nuestra vida diaria es una lucha, Pablo nos hace entender que el primer enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Y a veces me han peleado por esa circunstancia porque yo lo he dicho muchas veces. Pastor, ¿cómo va a decir que nosotros mismos somos enemigos? ¿Quién es el que sufre la pereza? ¿Quién es el que sufre el desasosiego? ¿Quién es el que sufre? ¿Quién es el que se separa de Dios? El Señor es tan hermoso que siempre ha estado ahí. Somos nosotros los que nos damos la vuelta. Ahora, a todo el mundo le gusta escuchar, pero no le gusta ponerse a examinar. Por eso Cristo el Rey dijo, el reino de los cielos se parece. Y entonces por allá nos habló de la parábola del hijo pródigo. Muchos se gastan la bendición. Y entonces yo siempre he dicho que eso es como los jóvenes en el colegio. Se les da para las 11 y si lo gastan en un día, pues tienen 4 días que no pueden comer. Si saben distribuirlo, les va a alcanzar para todo. A veces ese es el problema. En nuestra vida práctica no somos tan prácticos, sino somos ligeros en el Señor. Y entonces en nuestra vida práctica está el orar. Y entonces Pablo dice, no salgan sin ponerse en la armadura de Dios. Y tenemos que entender que la armadura de Dios es para los cristianos, pero que el enemigo también tiene su armadura. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a mirar esa practicidad que nosotros tenemos. Es que yo ando con la espada del Señor. Claro, me alegra, me encanta. Y hay gente que cree que andar con la espada del Señor es andar con la Biblia debajo del brazo. Ahora, ¿qué estaba pasando? La gente salía los domingos, bien perfumaditos, bien cachoquitos, con la Biblia debajo del brazo, y a todo el que se encontraban, buenos días, voy para la iglesia. Buenos días, voy para la iglesia. Entonces todo el mundo sabía para dónde iba. ¿Y qué pasaba el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado? ¿No eran cristianos? ¿Por qué no salían con la misma actitud? Hay gente que ha dejado la Biblia a un lado. Y es que entre semana no somos cristianos. Luego no somos cristianos 24/7. Por eso es tan importante aprender a caminar en la palabra. Y por eso Efesios nos habla de la práctica del cristiano. ¿Cómo debe vivir el cristiano? Ahorita que hemos vuelto al diseño original de Dios, pues es algo hermoso porque en ese diseño original de Dios es volver a estar en casa. Y entonces ahí vemos cómo debemos compartir en casa. Y entonces ya estamos hablando del testimonio, ya estamos hablando del compromiso. Y aquí tenemos que hablar de la paciencia, de la templanza,
y de tantas otras cosas. A mí me aterra escuchar a mamás que me dicen, pastor, es que no me aguanto mis hijos en la casa. Y a una señora le dije con todo amor, le dije, si su merced no se los aguanta en la casa, ¿quién se los aguanta? Y yo le decía, mire, los profesores, ¿a cuántos hijos se tienen que aguantar? Ah, es que ellos lo hacen por plata y usted lo hace por amor. Entonces miremos cómo está tu vida práctica en amar al prójimo, en amarnos a nosotros mismos. Por eso qué hermoso que podamos caminar en la palabra. Hemos venido en un trabajo día a día en los libros de la Biblia, porque es algo que debemos aprender a ver. Hay gente que me dicen, pastor, yo me leí la Biblia en un año, genial. ¿Y los otros 30 años de vida que ha hecho? Que si no lo pone en práctica la puede leer es más, si quiere póngala y en 24 horas se la dicen toda. Pero no es eso. El afán no es que se lea, el afán es que se viva. Por eso estar en Cristo es tener esa ventaja hermosa de realizar comunión entre todos. Es tener comunión con mi hermano, con mi vecino, con el que me encuentro de vez en cuando, con el que me encuentro todos los días. Hoy en día que se vive en conjuntos, entonces uno se está encontrando con el vecino todos los días. Y yo no sé, hay gente que se acostumbra a no saludar a nadie, a no mirar a nadie. Pero si son sus vecinos, son los que están compartiendo. La educación no pelea con nadie. Es que yo no saludo a nadie, eso es ser mal educado. Es que yo no la voy con nadie. El saludo es educación. Y eso es parte de nuestro andar cristiano, desde el saludo en adelante. Hay gente que pelea con uno porque, pastor, ¿cuánto hacía que usted no me saludaba? Y de pronto yo lo saludo todos los días y no contestan el saludo. Entonces mire que a veces tenemos unos conceptos tan errados. Por eso, qué hermoso que la carta de Éfeso nos alienta a cada creyente a esforzarnos por ser verdaderos pacificadores. Y lo decía Pablo, que tenía un carácter tremendo, que él mismo dice que no tiene paciencia para enseñar, que él como profesor no servía, pero sin embargo tuvo excelentes alumnos y sin embargo le enseñó a la gente. Porque es que no hay unidad si no se construye mediante la paz. Y acuérdate, la paz solo la da Cristo Jesús, no como la da el mundo. Entonces, yo te invito de todo corazón a que leas Efesios, pero en esa carta de Efesios, léala para ti, ponte en primera persona. Eres tú el que estás caminando. Eres tú ese creyente que quieres crecer espiritualmente. Y esta es una carta para crecimiento. Cuando tú empiezas a ver las diferentes etapas de la iglesia y la iglesia eres tú, wow, genial. Por eso yo sigo diciendo, Pablo fue cristocéntrico en todo su mensaje. Y eso debemos aprendérselo de Pablo. Mientras que Juan siempre caminó en el amor, Pablo nos da a entender el proceso en Cristo, en caminar en Cristo. Él quiere que nosotros caminemos en las pisadas del Señor, que tengamos ese verdadero encuentro, ese verdadero cambio y que seamos personas diferentes cada día. Cada día tienes una oportunidad hermosa. Cada día tienes esa hoja en blanco para que tú la puedas escribir de la mano del Señor. No puedes seguir siendo el mismo. Y en Efesios vas a ver que hay que cambiar, que hay que nacer de nuevo. Si tú
como cristiano, sigues siendo la misma persona, no has tenido ese encuentro genuino con el Señor. Y a veces somos ciegos espiritualmente. La gente en estos días se está enfermando y la enfermedad que traía se le está saliendo ya hasta por los poros. El 90% de las enfermedades son emocionales porque no hemos aprendido a caminar en nuestra vida. Pone en práctica la palabra del Señor, ese manual de vida, y tu vida será diferente. Este es un tiempo para ser fortalecidos en el Señor, pero para caminar diferente en esta sociedad. Con humildad, con sencillez, con amor, con servicio. Por eso es que hay que caminar en la palabra. Eso no quiere decir que no vas a tener dificultades, no, las vas a tener. Pero si tu vida cristiana es práctica, tu actitud va a ser diferente. Tu andar va a ser diferente, porque vas a aprender a ver en las dificultades. Y eso es algo hermoso que solo se aprende viviendo a Cristo. Por eso, tú y yo, nuevas criaturas en el Señor. Tú y yo aprendiendo a vivir realmente el amor del Señor. Tú y yo aprendiendo a caminar bendecidos por el Señor. Porque tú y yo tenemos una comunión real con el Señor. Toma tus cargas, llevas a la cruz del Calvario, crucifica tu yo y deja que el Señor Jesús crezca en ti. Y a medida que el Señor va creciendo, tú vas a menguar. Y tu caminar va a ser diferente. Pero ¿sabe qué es lo mejor? Que cuando tú cambias, todo tu alrededor va a cambiar. O sea que no solo por ti, sino por todos aquellos que te rodean. Y eso nos enseña a ser más responsables en nuestro caminar diario. A ver la vida diferente y a disfrutar cada momento de la vida. Todo porque caminamos de la mano del Señor. Por eso te invito a que empieces a caminar por la carta de Efesios. Yo no sé cuáles son los griegos y romanos que te están rodeando, que te vienen a hablar de tantas cosas. Yo no sé cuáles son los griegos y romanos que a veces llegan a nuestras casas. A mí la gente me decía, este no es tiempo de visita, pero hay gente que llega de visita. Y a veces llegan preciso cuando tú quieres estar con el Señor. Por eso vas a aprender a manejar las circunstancias, vas a aprender a manejar las personas y con todo amor les vas a decir tantas cosas. Pero qué hermoso que yo y mi casa le sirvamos al Señor. Qué hermoso que tú y tu casa le sirvan al Señor. Qué hermoso que todos podamos ser servidores del Señor. Porque tú y yo no vinimos a ser servidos, sino a servir. Y esas son las cosas prácticas que tenemos que aprender en el Señor. Esa famosa frase, ¿qué haría el Señor en estos momentos? Yo lo único que he aprendido en la palabra es que cuando tenemos inquietudes, cuando tenemos soledades, cuando tenemos tristezas, ¿a dónde tenemos que ir? ¿A dónde fue el Señor? A ponerse en las manos del Padre. Por eso tu vida tiene que ser práctica. Todos somos buenos para formular. Todos somos excelentes
Eso no es sino que ore por la mañana, mediodía, por la tarde. Tú oras, tú lees la palabra, tú haces un devocional diario. Alguien me decía, pastor, pues ¿qué es un devocional diario? Es tener un tiempo con la palabra del Señor. Y ese tiempo significa leerla, de pronto escribirla, o escribir lo que más te llamó la atención, o contestar algunas preguntas, porque es tu tiempo con el Señor. Es donde la palabra empieza a hablar en ti. Y alguien me decía, ¿por qué hablar en mí? Porque a medida que yo la voy entendiendo, me va hablando, y fuera de eso me va llenando el corazón, y sobre ella es que yo voy a hablar. Entonces va a hablar en ti. Efesios es una carta muy hermosa para leerla, para entenderla y para saber los procesos que debemos tener como cristianos. Pongamos nuestro corazón en las manos del Señor. Que sea el Señor el que nos revele la palabra y que sea el Señor el que nos vaya dando ese discernimiento para nuestra vida diaria. Papito Dios, te damos gracias, Señor Padre misericordioso, porque tu mano bendita siempre nos ha traído en bien. Hasta aquí nos has acompañado, Señor Padre misericordioso. El amor de tu Hijo, Padre Santo, siempre ha estado en nuestros corazones. Y la protección y guía del Espíritu Santo ha sido nuestro compañero. Gracias, Padre bueno, porque así como nos sentamos en los lugares celestiales, también, Padre misericordioso, nuestra vida diaria, nuestro caminar, Señor, están enmarcados por la palabra. Papito Dios, no debemos desconocer, Señor, que a veces nos equivocamos, que a veces somos afanados, que a veces se nos salta el switch, Señor Padre misericordioso. Pero sabemos, Señor, que venimos a la cruz y allí dejamos nuestras cargas, todas esas fallas que a veces tenemos, Señor Padre bondadoso, para ponernos a cuenta, Señor, y para poder estar en ti, Padre Santo. Gracias por este tiempo, por estos días, Padre misericordioso, porque a pesar de todas las circunstancias, Señor, ahí estamos firmes, Padre misericordioso, de tu mano bendita. Padre bueno, bendice, Señor Padre misericordioso, a todos aquellos, Padre amado, que por el trabajo, que por tantas situaciones, Señor, se han dejado agobiar, Padre misericordioso, y no tienen tiempo para nada. A veces es una excusa, Señor Padre misericordioso, que tenemos también para ti. Por eso, Padre bueno, empareja el tiempo, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer, Señor Padre misericordioso. Que la palabra, Señor Padre Santo, no sea un escrito en vano, sino que realmente vivamos la palabra, Señor. Que con el testimonio hablemos más, Señor, que con las palabras. Pero que cada día, Señor, nuestro rostro refleje el rostro de Cristo. Que cuando la gente vea a Cristo en nosotros. Vea que nosotros caminamos de la mano de tu Hijo, de la mano tuya, y somos guiados por el Espíritu Santo. Papito Dios, gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida diaria, Señor Padre misericordioso, y porque siempre has querido, Señor, que seamos diferentes. Gracias, Señor, porque nos ayudas a cambiar nuestra manera de pensar, para cambiar nuestra manera de vivir. Padre bueno, quedamos en tus manos. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Y a caminar en la palabra, que es lo mejor que podemos hacer diariamente para tener una vida diferente, con una actitud diferente y sobre todo una bendición diferente. Buenas noches. El Señor les bendiga.